Bueno, primero agradecer la presencia de todos ustedes, pero fundamentalmente de Hernán y de Martín. Yo soy Paola, dirigente de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Para nosotros es un placer poder hacer esta charla, esta presentación del libro. Lo voy a mostrar, y afuera se tiene para vender también. El trotskismo en la Argentina, estudios para una historia política, social y cultural, a cargo de sus dos editores, de Martín Mayantini y Hernán Camarero. Para nosotros era muy importante realizar esta charla de este libro, la presentación, porque como lo escriben los editores, en Argentina existe una particularidad. El trotskismo surgió acá, casi como todo el mundo, hace casi 100 años, a principios del siglo XX, con seguidores de Trotsky, que reivindicaban la Revolución Rusa, pero que eran enemigos mortales y que peleaban contra Stalin y la burocracia stalinista. Pero acá en Argentina, en particular, pasa algo que no pasa en ningún otro lugar del mundo, que es que el trotskismo es la izquierda predominante, es la principal fuerza de la izquierda objetivamente, y eso no ocurre en otros países del mundo. En otros países del mundo la izquierda predominante es izquierda no trotskista en general. Entonces, para nosotros, en ese sentido, este libro y todo el trabajo que han hecho los compañeros es muy importante. El estudio, además, de cómo se posicionó el trotskismo ante los distintos hechos de la lucha de clases a lo largo de todos estos años en el país es también muy importante para todas y todos los compañeros, para todos los luchadores, porque para nosotros hay algo que es imprescindible, que es poder seguir peleando y estar en la tarea cotidiana en la construcción de una dirección alternativa de la izquierda revolucionaria en Argentina, pero también en el mundo. Y este libro nos parece que ayuda mucho y su estudio en ese sentido. Por eso reivindicamos este libro, por eso quiero que por favor den un aplauso a los compañeros que han venido hasta acá, desde esta lo reivindicamos porque además de ser la opinión de ellos, es una opinión basada en un trabajo muy bien documentado, con mucha investigación, un trabajo muy objetivo sobre cada tema que aborda. Además, en cada capítulo tiene varios, cuando lo lean y los compañeros lo presentan, lo van a decir ellos, y todos los temas que aborda nos permiten estudiar más sobre cada una de las posiciones que estuvo el trotskismo en Argentina ante cada hecho importante de la lucha de clases. Entonces, esperamos también que esto lleve a entusiasmarnos más para seguir profundizando sobre estas cuestiones. Agradecemos que los compañeros hayan aceptado la invitación para la presentación del libro a la Universidad General Sarmiento. Y bueno, ahora los voy a presentar así, ellos son los que presentan su libro. Hernán Camarero, el compañero es doctor en Historia, investigador principal del CONICET en el Instituto de Historia Argentina y Americana, profesor en la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA, fundador y director de la revista Archivos de la Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda y del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas. Un aplauso para Hernán, por favor. Y Martín Mayantini, doctor en Historia, investigador asistente del CONICET del Instituto de Historia Argentina Americana, secretario de redacción y miembro del comité editor de la revista Archivos de la Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda y miembro del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y la Izquierda, CETI. Bueno, un fuerte aplauso a varios compañeros, la verdad que dedican su vida, su trayectoria y su militancia trotskista, más allá de no estar organizados en algún partido hoy, en hacer este tipo de libros que para nosotros son muy importantes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por hablar de la presentación y a la Izquierda Socialista y particularmente a la Regional por la invitación y a la universidad. Bien, vamos a presentar con todas las dificultades del caso un libro que es un libro colectivo, independientemente de que nosotros hemos hecho el trabajo de selección, compilación y demás. El libro consta de 15 capítulos, más un estudio introductorio que hace las veces de un primer capítulo, y en esos 15 capítulos están construidos a partir de 13 autores. No quiero recaer en una síntesis o en una descripción de cada uno de los capítulos, pero bueno, sí contarles que esto fue un trabajo de larga duración, en el sentido de que empezamos hace 4 años a pensarlo, este libro, a ver quiénes podían hacerse cargo de investigar y de dar cuenta
las distintas temáticas, tratando de que las vacancias, los agujeros de los tópicos que abarca el estudiar la historia del tropismo argentino sean lo menos posible. En ese sentido, bueno, fuimos hace 4 años más o menos pidiendo los primeros trabajos, intercambiando con autores, con autoras, haciendo ida y vuelta con todo lo que supone un libro colectivo que tiene dificultades extras, como es la homogeneización, ¿no? de su contenido, hasta de las formas de escritura, terminologías, etc. Bueno, el resultado es el que está a la vista, un libro muy voluminoso, como dicen algunos compañeros, que tiene fotos, tiene historia en esas fotos. Entonces, bueno, la verdad que estamos muy conformes con el resultado y estamos agradecidos además de las invitaciones para dar cuenta de estos resultados. ¿Por qué este libro? Como punto de partida empezaría por aquí. Bueno, más allá de nuestras propias tradiciones, experiencias particulares, políticos militantes, trayectorias, etc. En primer lugar, bueno, quizás acá, más allá de la militancia o viejos militantes y demás, allá también estudiantes de historia. Entonces voy a tratar de hacer una amalgama entre quizás lo militante y lo académico para que despierte un poco el interés general. Y me diría que en primer lugar, más allá de esas tradiciones particulares, nosotros teníamos una caracterización de tipo académica y de tipo historiográfica que tenía que ver justamente con el balance que nosotros hacemos como centro de estudios, como grupo de estudios, como investigadores, de las distintas corrientes, tradiciones del campo de la izquierda y cómo fueron analizadas y estudiadas esas tradiciones por justamente el campo de la historiografía argentina. En ese sentido, cómo pensamos al trotskismo y cómo pensamos al trotskismo en relación justamente con las indagaciones académicas y con el campo historiográfico. Hay toda un relevo, hay todo un trabajo justamente. Decía que en primer lugar hay una caracterización de tipo historiográfico alrededor de justamente el balance sobre los estudios dentro del campo de las izquierdas, dividiendo ese análisis centralmente en dos momentos, ¿no? Por un lado, si tenemos en cuenta nosotros, en la indagación que se realizó en torno a, el desarrollo de las tradiciones, de las culturas, de las corrientes de izquierda desde finales del siglo XIX, la expansión del Estado Nacional, la expansión capitalista, la comprobación de una sociedad de clases, etc., fueron dando lugar a distintas expresiones del campo de la izquierda que justamente construyeron no solo bagajes programáticos particulares, sino también construyeron dentro de un entramado social, sobre todo en el marco del movimiento obrero, en el marco de la competitividad, en el marco de los sitios de trabajo. Así, hasta las primeras décadas del siglo XX, hay 4 alternativas que ponderaron y que se marcaron como antecedentes y como alternativas diferenciables dentro del campo de la izquierda. El anarquismo, el Partido Socialista, el sindicalismo revolucionario y el Partido Comunista. Todas estas corrientes tienen sendos estudios de distinto tipo testimonial, académico y demás. Abundantemente, en la gran mayoría de los casos, aunque claramente con desniveles entre sí. Y justamente, a finales de los años 20, y de esto da cuenta el libro en sus inicios, surge en Argentina un pionero, un embrionario trotskismo, ¿no? Lo que en este momento nosotros llamamos el oposicionismo, a partir del concepto de la oposición de izquierda, ¿no? Como una nueva oferta, aunque inicialmente pequeña, en términos ideológicos, políticos, programáticos y también como praxis militante. En Argentina no solamente reproduce nociones, debates, proclamas propias del marco internacional y de nueva índole, sino que también justamente redefine ciertos términos de análisis al interior del propio campo de las izquierdas locales. Por ejemplo, solo poner un ejemplo concreto, discutir el análisis de la estructura económico-social argentina y cómo ello condicionaba la estrategia revolucionaria. Por ejemplo, centralmente con los debates con el Partido Comunista. Lo interesante es que nombramos antes las derivas del anarquismo, del socialismo, del comunismo, etc. Y en el caso del trotskismo, que empieza a finales de los años 20 como una corriente muy embrionaria, muy unitaria, etc., a diferencia de esas tradiciones, y tiene que ver también con lo que decía Pablo en la presentación, es una propuesta que no se extingue o que no se diluye en otro tipo de expresiones, por ejemplo en expresiones de carácter clasista, frentes populistas, etc., sino que con vaivenes
es una corriente política militante que se va propagando, no monolíticamente, no en un ascenso indefinido, de mucho menos, pero sí con continuidad y con desarrollo. Pero también, y esta es la otra parte de ese balance al interior del derrotero del trotskismo en relación con las otras tradiciones, y la continuidad del trotskismo en relación con las otras tradiciones, que nosotros vemos para las primeras décadas del siglo XX, también es un fenómeno que pensamos con respecto y en perspectiva comparativa con aquellas corrientes que emergieron con posterioridad a la emergencia del trotskismo. Pensemos, por ejemplo, en el fenómeno de las organizaciones político-militares o el castrogarismo, como se lo quiera llamar, en forma de organizaciones político-militares de los años 60, 70, el fenómeno de la llamada nueva izquierda, incluso corrientes que perduran hasta el día de hoy, como es el caso, por ejemplo, del moísmo, o, por ejemplo, en términos más recientes o más contemporáneos, el llamado autonomismo, ¿no? La izquierda autonomista, que en algunos casos son experiencias que se reducen a expresiones mínimas, o en otros casos, como algunas de las mencionadas recientemente, fueron corrientes o diluidas o absorbidas en otro tipo de identidades o en otro tipo de culturas políticas, incluso no necesariamente del campo de las izquierdas. Por ejemplo, la dilución en frentes peronistas. Entonces, a partir de ese balance, que daba cuenta, por ejemplo, bueno, esto, un enorme campo de producciones, por ejemplo, sobre un sinfín de organizaciones armadas, organizaciones político-militares, etc. Y en menor medida, de una corriente como el trotskismo, nosotros pensábamos en recuperar justamente la historia del trotskismo, no desconociendo el balance sobre lo que ya existía, el balance historiográfico sobre lo que ya existía. Hago acá un paréntesis, un pie de página. No hay un campo totalmente inédito de indagación, no era un campo totalmente virgen. Pero bueno, había una caracterización de dos tipos. En primer lugar, que era un campo de estudio bastante tomado por producciones parciales, sobre todo escindidas de militantes, de exmilitantes, etcétera, de las propias organizaciones, que se identificaban justamente con esa tradición, muchas memorias de dirigentes, experiencias más particulares, etc. Algunos intentos o algunas elaboraciones muy valiosas, como por ejemplo la obra de Ernesto González y demás. Y en las últimas décadas, las primeras investigaciones dentro de lo que puede llamarse el mundo académico, universitario, etcétera, en forma de tesis, en forma de artículos, ¿no? En forma de libros. Pero bueno, como toda tesis, como todo artículo, como todo libro, sobre un tópico más específico, algún grupo particular, algún periodo concreto, alguna experiencia concreta, algún grupo inserto en algún lugar de trabajo o en algún conflicto en particular. Entonces, con todos estos avances, los cuales aparecen reflejados desde ya en el libro, nosotros veíamos la vacancia de pensar y de trabajar el trotskismo en cuanto a un abordaje específico y que de esta tradición, y que a la vez fuera lo suficientemente amplio, lo suficientemente integral y abarcativo para que este libro abordara y tomara los múltiples matices y las múltiples aristas que nosotros pensamos que supone estudiar desde un punto de vista profesional al trotskismo argentino. ¿Cómo? Bueno, justamente la propuesta fue la elaboración, en primer lugar, de una historia global, integral, etcétera, que esto fue una decisión, digo, también en el ámbito de lo permite la oralidad y un encuentro, podemos contar cosas que no están necesariamente narradas en el libro. Obviamente hubo decisiones que tomar. Una primera decisión fue, bueno, a ver, podría haber sido cada capítulo un periodo. Y eso hubiera sido, por ejemplo, una estructura más tradicional, una estructura más, hasta en algún punto, más obvia. Ejemplo concreto, bueno, un primer capítulo sobre orígenes, un segundo capítulo sobre la década del 30, un tercer capítulo sobre el trotskismo y el peronismo, etc. Bueno, la primera decisión fue no optar por esa lógica lineal. Si bien los distintos periodos, y después podemos charlar de eso, aparecen reflejados, optamos justamente por una decisión alrededor de que cada capítulo no sea un periodo determinado, sino que cada capítulo sea una problemática determinada, sea un tópico determinado. Y en ese sentido que cada capítulo tenga también una vida propia. Incluso que sea posible abordar un capítulo sin la necesidad de un orden lineal de lectura o
atravesar transversalmente como vasos comunicantes, ¿no? Las distintas problemáticas y los distintos tópicos. Entonces, ahí creo que hay una cuestión que a nosotros nos resultó bastante atractiva en cuanto a forma de estructurar el texto, que es por pensar cada capítulo como un problema en sí mismo, que dialogara con el resto del trabajo, pero que al mismo tiempo tuviera la posibilidad de un cierto abordaje individual. Bueno, ahora, eso nos conllevaba otros desafíos, ¿no? Y a partir de ahí me gustaría explicitar algunas preocupaciones, premisas y hasta problemas, ¿no? Que nos encontramos. El primer desafío fue, obviamente, sin hacer un libro de carácter lineal, cronológico, etc., tratar de abordar, de cubrir el mayor espectro temporal posible, en el cual se desarrolla esta corriente política, este político. Por eso, el capítulo atraviesa una temporalidad lo suficientemente amplia, iniciando, como puede resultar por otra parte obvio, con un primer capítulo que da cuenta de las primeras experiencias de la oposición de izquierda en Argentina hacia finales de los años 20, lo cual es un aporte histórico muy fuerte porque muchas de estas experiencias habían sido prácticamente ignoradas o confundidas en sus nombres, en sus protagonistas, etc. Y acabando el libro con un capítulo inserto, inscrito en el marco de la crisis del año 2001, la recuperación de fábricas, etcétera, 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 y en el camino intentando cubrir el mayor justamente espectro temporal posible, ¿no? La década del 30, los años del peronismo clásico, la resistencia obrera de los años 50, el proceso de radicalización política, social y ideológica de los años 60-70, la represión tanto del llamado tercer peronismo como la de la dictadura después, y los primeros años 80 de la llamada recuperación democrática. Perdón, ¿puedo hablar de la recuperación democrática? Sí, deja que termine el compañero y ahora le pregunto. Luego, en segundo lugar, una cosa que nos parecía importante es que, si bien presente en el trabajo, fue toda una decisión no priorizar en los capítulos y en las indagaciones pedidas una mirada unilateral de lo que podríamos denominar el relevo de posicionamientos, el relevo de programas de las distintas organizaciones dentro de cada etapa, a partir de lo que uno podría llamar como una historia más en clave política clásica o en clave más institucional. Digo, este podría haber sido un ángulo posible. Bueno, un ejemplo concreto. Emerge el peronismo como un fenómeno de masa. Bueno, ¿qué dice este grupo? ¿Qué dice este grupo? ¿Qué dice este grupo? Eso está, pero no es, en primer lugar, dos cuestiones, diría acá. Primero, que no es el único modo en el cual entendemos que hay que abordar una corriente política, simplemente a partir de aquello que se dijo en un momento determinado. Y en segundo lugar, esto creo que es lo más importante que resaltaría, incluso como aviso, hasta como interés en quien quiera acercarse a la lectura, también a conciencia nos ubicamos en las antípodas de incorporar estos programas o incorporar estas posiciones para nosotros desde el presente determinar si esas posiciones fueron justas o incorrectas. O sea, eso no va a estar en el trabajo, no van a encontrar en el trabajo. En todo caso, el relevo de esos posicionamientos, esos programas y esa historia política que se supedita y se relaciona con cada uno de los contextos y con la necesidad de posicionarse y de dar cuenta de un programa político, aunque cada contexto tiene en la lectura el balance necesario luego que cada quien hará con relación a hipotéticas correcciones o justezas de esas posiciones. Y en relación con eso entonces, o por eso entonces, buscamos muy fuertemente a lo largo del trabajo de que esa historia política que es tan necesaria de relevar las posiciones, los programas, ¿no? las formas discursivas, ¿no? Programáticas de intervención, no quede solo ahí, justamente para evitar también una tendencia, que es una tendencia de parte del campo de la historia, que pareciera ser que las corrientes de izquierda solamente dicen cosas, ¿no? O sea, que solamente la izquierda se entiende a partir de sus programas o de sus posiciones. Y nosotros entendemos que eso es una parte fundamental, pero que la otra parte fundamental es justamente cómo esas posiciones, como esos programas, como esas posturas ante cada proceso es posible de articular con otras esferas de indagación, como por ejemplo la historia social, la historia política, la historia en clave de género o la historia intelectual. Por eso,
y a partir de toda una forma de entender también la construcción de la disciplina histórica y el campo de la historia, que entiende que las ideas no flotan en el aire, sino que las ideas se insertan o buscan por lo menos insertarse en un entramado social, en donde además disputan con otras ideas, es que ponderamos en el libro la vinculación entre ese bagaje teórico, programático, político, en el sentido más clásico del término, con los lazos con el movimiento social en el que este movimiento buscaba insertarse y penetrar. Sobre todo, en primer lugar, y como resulta más que evidente, los lazos con el mundo del trabajo, con el movimiento obrero, con los ambientes fabriles, sindicales, etc. Por eso van a encontrar un importante núcleo de trabajos que sobre todo priorizan la construcción política de distintas vertientes del trotskismo en los sitios de trabajo, las dificultades de esa inserción, porque tampoco es una historia romantizada, monolítica, todo esto conlleva enormes dificultades, desafíos, las formas de disputa de los organismos de representación gremial, desde experiencias muy embrionarias, ¿no? Muy marginales, de lo que era la inserción sindical, por ejemplo, del trotskismo a finales de los años 20, finales de los años 30, ¿no? Un trabajo microscópico de búsqueda de distintas experiencias, de inserción, etc., hasta los años 40, como el insertarse en un movimiento obrero cuando ya el peronismo clásico ponderaba y era identitariamente mayoritario en núcleos amplios del movimiento obrero, hasta experiencias más recientes, como por ejemplo lo que pasa con el MAS y su reconstrucción en la época del alfonsinismo, la recuperación democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, y esto creo que es interesante en un sentido similar, entendemos que con lo fundamental que nos resulta pensar el trotskismo en diálogo con la clase obrera, en diálogo con la clase trabajadora, tampoco nos alcanza a conservar ahí esa indagación. Por eso decíamos, en un sentido similar, analizamos y ponderamos también en distintos momentos del trabajo los lazos entre el trotskismo y otro tipo de experiencias y otro tipo de sujetos. Esencialmente entre trotskismo y feminismos o movimiento de mujeres, liberación de la mujer, o con la terminología que vaya cambiando. Hay bastante indagación en el libro de vínculos, de distintas derivas, hasta individuales, hasta trayectorias individuales, de militancias que fueron de una esfera a otra, por ejemplo del trotskismo al feminismo, o que intentaron congeniar, ¿no?, distintas esferas de militancia, desde figuras muy preexistentes al desarrollo incluso de estas consignas, como por ejemplo la figura de Dora Koledesky en los años 50, en el marco de una corriente particular del trotskismo que se conoció como el posarismo, hasta las experiencias, por ejemplo, de la corriente morenista en los años 60 y 70, el grupo Muchacha, la campaña electoral del 73 incluía todo un bagaje programático relacionado con problemáticas relativas a la liberación de la mujer, como por ejemplo la campaña por el aborto, la campaña contraria a el decreto del gobierno peronista del año 74 que prohibía la anticoncepción en razón del resguardo de la familia tradicional, etc., o experiencias que congeniaban militancia feminista y trotskista, como por ejemplo la revista Todas, en plena dictadura militar, en el año 78-79. Hay varios capítulos, sobre todo dos, pero hay distintos capítulos que refieren justamente a todas estas problemáticas. Y como les decía hace un ratito, y voy de a poco cerrando mi parte, entendemos que, sin que cada capítulo sea un momento histórico particular, el recorrer del libro nos permite a nosotros entender los contextos, justamente históricos, y sobre todo los debates que atravesaron al trotskismo en los diversos, en los disímiles contextos históricos. Digo, hay debates que aparecen, obviamente, en algunos capítulos con más fuerza que otros, pero que aparecen con enorme fortaleza transversalmente a lo largo de toda la propuesta. Por ejemplo, debates tácticos, como tiene que ver con un debate que atravesó directamente a todo el campo de la izquierda, y el trotskismo no fue de excepción, como son los debates alrededor de la táctica armada o de la lucha armada. En un sentido amplio están esos debates, no solo en un sentido que tiene que ver con, bueno, si mutar de un partido revolucionario estilo leninista a una organización armada, político-militar, partido militar o brazo armado, como se lo quiera llamar. No, lucha armada incluso en el sentido más amplio del término, como por ejemplo la lucha armada en el marco de la protesta obrera y de la inserción obrera, la lucha armada en el marco de, por ejemplo, una defensa sí o no de locales partidarios. ¿Qué hacer
por ejemplo, ante el arraigo obrero y popular que supuso el peronismo en la historia argentina. Bueno, este es un debate que atraviesa todo el trabajo, tanto para los años 40 como el marco de la resistencia de los 50, como el marco de los años 70. Cómo militar o cómo reconstruir las organizaciones y la inserción de esas organizaciones en un contexto, por ejemplo, de extrema clandestinidad. Pienso, por ejemplo, del 74 al 80, 80 y pico, periodos represivos, pero también cómo reconstruir esas organizaciones, esa inserción y esa militancia en contextos de mayor legalidad, de apertura electoral. Bueno, todos estos son debates que atraviesan no homogéneamente, ¿sí? No monolíticamente las expresiones del trotskismo, y que a nosotros nos parece que tienen esa doble virtud. Nos sirve para entender el campo de la militancia trotskista, pero al mismo tiempo nos sirven para entender los distintos contextos históricos del país en el cuales estas organizaciones y esos debates se insertaron. Para cerrar, quería decir que también intentamos, con mayor o menor éxito, lograr un equilibrio entre el reflejo de determinadas corrientes con el reflejo de determinadas figuras o individualidades, ¿no? En lo que hace al primero de los términos, que es el de las denominadas corrientes, bueno, claro, acá hay una diferencia. Por ejemplo, nosotros comparé yo antes con estudios como el del Partido Socialista. Bueno, acá no estamos hablando de un partido, estamos hablando de una expresión. Entonces acá también hay un desafío. Cuando nosotros estudiamos el trotskismo en Argentina, en la práctica estudiamos los trotskismos en Argentina. Casi que podríamos jugar con un concepto, que es que hay una identidad política, madre, pero al mismo tiempo hay subidentidades que se desprenden y que forman parte de la misma corriente. Por eso existen desde experiencias embrionarias, ¿no? Ni siquiera se puede hablar de subidentidades o de corrientes, dado su corta duración, sus experiencias más moleculares desde finales de los años 20, pero luego hay estudios o hay expresiones que se mantuvieron con mayor o menor perdurabilidad. A ver, en primer lugar, y justamente en el marco de una charla organizada por los compañeros y las compañeras de Izquierda Socialista, me parece importante reflotarlo o destacarlo. El libro está atravesado en un montón de oportunidades por la presencia y la continuidad del morenismo como una de las identidades políticas dentro del trotskismo. Desde las primeras experiencias de los años 40, en el marco del GOM, la proletarización en Villa Pobladora, los debates con el Partido Comunista, los debates con el peronismo, etc., avanzando a lo largo de los años en las distintas experiencias, el entrismo al interior del sindicalismo del cuño peronista, en el marco de la resistencia obrera del 55 en adelante, la experiencia de la radicalización obrera y juvenil de los años 60 y 70, en la mutación del PRT, primero PRT la verdad, luego PCT, en un momento de mayor crecimiento, de mayor visibilidad, las campañas electorales del 73, la militancia luego en la clandestinidad, primero más o menos relativa desde el gobierno peronista en diciembre del 73, luego mucho más álgida ya, 74, 75 y obviamente desde marzo del 76, hasta llegar a las experiencias del MAS en los años 80, tanto en materia de inserción en el movimiento obrero como en el movimiento de mujeres. Es una identidad o una subidentidad preponderante a lo largo de todo el libro, justamente por su continuidad, por su duración, por su desarrollo, pero no es la única. En el libro también aparece, por ejemplo, la corriente encarnada en la figura de Posadas, ¿sí? Que hoy nos suena más abstracto, pero muchos quizás aquí se recordarán la experiencia de lo que fue el posadismo, que tiene un origen cronológico similar al morenismo en los años 40, que tiene mucha importancia dentro de lo que es el trotskismo argentino en los años 40, 50, pero que justamente en el momento de mayor radicalización, crecimiento de las izquierdas, etc., en Argentina es una expresión que acaba por diluirse, difuminarse y bueno, quedar más bien aislada para desaparecer. Y también aparece una tercera subidentidad, que son los distintos afluentes, patas que dieron origen en 1964 lo que se va a conocer como política obrera, y tras el fin de la última dictadura cívico-militar, Partido Obrero en 1983. No usamos la figura de altavismo.
Ahora bien, esas corrientes también aparecen amalgamadas y aparecen en diálogo con personajes, con individualidades, ¿no? De distintas derivas. Muchas veces por congeniar iniciativas intelectuales, producciones teóricas y activismo militante. Aparecen figuras como, por ejemplo, en los años 30, la figura de Liborio Justo. Aparece la figura de Feliciano Speni, por ejemplo, siempre más bien recordado en el campo de la historia en términos más bien intelectuales por su propia producción historiográfica. Eso acá aparece reflejado, pero aparece reflejado siempre en diálogo con su propia praxis política también y su propia militancia. E incluso figuras particulares, por distintas derivas político-ideológicas. La figura de Abelardo Ramos, por ejemplo, quien es identificable como una experiencia dentro del campo del trotskismo, inicialmente, se llama el Grupo Octubre, pero que después va a tener una deriva hacia el peronismo, ¿no? Bueno, la llamada izquierda nacional, entre otras nomenclaturas. O figuras como Silvio Frondizi, ¿no? Que nunca fue una figura que uno podría identificar de forma ortodoxa como un trotskista, pero que a su vez es una figura que es importante desde distintos puntos de vista para entender al trotskismo desde distintos ángulos. Entonces, bueno, en ese intento de congeniar lo individual con lo colectivo, navega un poco las distintas páginas del libro, a partir de, bueno, lo que nosotros entendemos que es esto, ¿no? Relevar programas, relevar posiciones, relevar debates, pero sobre todo también, o en conjunto también, relevar prácticas, revelar acciones justamente, en razón de una hipótesis que creo que sostenemos y que creemos que es importante de definir, que estamos ante una identidad militante, que con vaivenes, no edulcorado, no sin dificultades, no romantizado, logró atravesar la historia argentina desde las primeras décadas del siglo XX y perdura hasta hoy como una tradición de izquierda absolutamente importante para entender no solo justamente el campo de la militancia, sino directamente el campo de la historia política, social y cultural argentina. Bueno, yo llego hasta acá y le paso a Hernán. Muchas gracias, Noam. Compañero.